En el año 541, una peste surgida en Egipto arrasó el Imperio bizantino y convirtió a Constantinopla en una ciudad desbordada de cadáveres. Se amontonaron cuerpos en iglesias, casas tapiadas con muertos adentro, perros callejeros devorando niños sin familia, sangre negra brotando de encías y bubones que estallaban en plazas públicas. Se quemaron cuerpos vivos por miedo al contagio. Se ocultaron cifras. Se vendieron cadáveres. Se formaron cultos que ofrecían niños como sacrificio. La peste no solo mató, destruyó la fe, la moral y cualquier rastro de civilización. Fue el primer gran colapso sanitario de Europa y uno de los más inhumanos. Año 541 de nuestra era. El Imperio bizantino se extiende con una majestad intimidante desde las costas del Mediterráneo hasta las llanuras de Mesopotamia. En el trono de Constantinopla se sienta Justiniano I, emperador ambicioso, reformador implacable, arquitecto del derecho romano y aspirante a restaurar la gloria perdida de Roma. La capital resplandece, cúpulas doradas, mercados saturados de especias y voces, procesiones religiosas que cruzan avenidas flanqueadas por columnas imperiales. La ciudad vive su apogeo y no sabe que está a punto de arder sin fuego. En algún lugar entre las costas de África Oriental y el delta del Nilo, una silueta diminuta, una pulga sobre el lomo de una rata, transporta consigo una bacteria invisible y ancestral, Yersinia pestis. A través de las rutas comerciales que alimentan al imperio, esa forma de vida microscópica se convierte en portadora de muerte masiva. En el puerto egipcio de Pelusio, los primeros casos son tan rápidos como letales. Las rutas de caravanas, galeras mercantes y convoyes de soldados sellan su destino. El contagio avanza, lento al principio, luego imparable. El sur del Mediterráneo se convierte en una cadena de puntos oscuros, y uno a uno los puertos caen. En el verano del 542, la peste llega a Constantinopla. La ciudad más poblada de Europa, con cerca de 500.000 de habitantes, se convierte en el escenario ideal para la expansión del horror. Las pulgas saltan de las ratas a los cuerpos humanos. En los barrios más humildes, los primeros síntomas son ignorados o confundidos con enfermedades comunes. Pero pronto la fiebre se vuelve incontrolable. Los bubones, tumores negros e inflamados en axilas, cuello e ingle, comienzan a aparecer con una violencia nueva. Las víctimas tiemblan, deliran, gimen, luego se apagan. En 3 días, a veces menos. La peste no distingue edades, clases ni fe. En pocas semanas los médicos dejan de visitar a los enfermos. Las campanas de las iglesias suenan sin cesar. Los templos se llenan de cadáveres que nadie reclama. Las oraciones no cesan, pero las respuestas no llegan. Y entonces, la capital del mundo cristiano se enfrenta a una verdad que supera la comprensión humana. El orden de las cosas ha sido roto. El imperio, cuya autoridad emanaba del cielo, se enfrenta ahora a un enemigo sin rostro, sin ejército, sin idioma. Justiniano, que había soñado con reconstruir Roma, se ve obligado a observar cómo su ciudad sagrada se convierte en un vertedero de cadáveres. Ni su poder ni su fe bastan para detener lo que viene. La muerte ya no llega en batallas, llega por las calles, arrastrada por patas diminutas, y en su avance convierte al imperio en un campo de pruebas para el fin del mundo. Cuando la peste alcanzó su apogeo, Constantinopla ya no era una ciudad, sino una tumba abierta. La arquitectura sagrada, los palacios imperiales, las fuentes públicas, los mercados, todo lo que alguna vez había sido símbolo de poder y civilización, comenzó a colapsar bajo el peso de la descomposición humana. El aire, saturado de muerte, adquirió una densidad enferma. Procopio,
cronista de la época, dejó escrito que el hedor era tan penetrante que parecía tener sustancia. La peste no solo mataba cuerpos, disolvía el alma colectiva. Los primeros cementerios colapsaron en semanas. Las iglesias, incapaces de administrar tantos funerales, fueron convertidas en depósitos de cadáveres. Santa Sofía, símbolo de la fe ortodoxa, llegó a tener cuerpos amontonados en sus atrios, entre columnas y estatuas. Las criptas, saturadas, fueron tapiadas. Las cisternas, originalmente destinadas a almacenar agua potable, comenzaron a llenarse de cuerpos en descomposición. La famosa cisterna basílica, joya subterránea de la ingeniería romana, se convirtió en un espejo negro donde flotaban restos humanos. El Estado superado improvisó. Se reclutaron esclavos y criminales para transportar cuerpos en carretas. Eran conocidos como los arrastradores de la peste. Su tarea era lanzar cadáveres al mar desde los muelles. Pero pronto el Bósforo se volvió intransitable, saturado de flotantes. A medida que las orillas se cubrían de cuerpos inflados por gases, se comenzó a enterrar en fosas comunes a las afueras de la ciudad. Eran excavaciones tan profundas como se podía, pero pronto las fosas reventaban, empujadas por la presión interna de los cuerpos apilados y las exhalaciones de muerte. Las calles se hundían. Cuando ya no había terreno para excavar, el horror se desplazó al interior. Muchas casas fueron selladas con los muertos dentro. Las puertas eran tapiadas desde fuera, y una cruz negra pintada indicaba que nadie debía abrirlas. En ocasiones, aún se oían golpes desde dentro durante algunos días. Nadie respondía. Era el precio del miedo. En barrios enteros los muertos superaban con creces a los vivos. Una estimación señala que, en ciertos distritos, por cada ciudadano aún respirando, había más de 100 cuerpos sin enterrar. La normalidad desapareció. Los mercados quedaron desiertos, los sacerdotes morían mientras oficiaban, los registros civiles dejaron de escribirse. El tiempo, en sí mismo, pareció detenerse. La dimensión espiritual del colapso fue igual de brutal. Las oraciones cesaron, los ritos fúnebres dejaron de realizarse. Ya no había quien cantara ni quien bendijera. El duelo fue reemplazado por la parálisis. El dolor ya no se expresaba, se respiraba. Las madres abandonaban a sus hijos enfermos, los hermanos cerraban puertas tras los cuerpos. La piedad, en algunos casos, fue sustituida por la necesidad de sobrevivir un día más. Y entonces surgió una pregunta muda, un eco sin respuesta. ¿Qué queda de una civilización cuando ni sus muertos pueden descansar? La peste no tuvo preferencia, pero sí un blanco especialmente desprotegido: los niños. Cuando los padres caían, a veces en cuestión de horas, lo hacían dejando tras de sí criaturas demasiado pequeñas para entender el horror, pero no para padecerlo. Constantinopla, antaño bulliciosa con el sonido de la vida, se llenó del murmullo sordo de infancias silenciadas. Los juegos cesaron, las risas desaparecieron, y en las calles, donde antes los niños corrían, solo quedaban cuerpos menudos, cubiertos de harapos y moscas. El abandono fue absoluto. Miles de niños quedaron huérfanos en cuestión de semanas. Nadie los acogía, nadie podía. Los orfanatos, cuando existían, se convirtieron en almacenes de cadáveres diminutos. Muchos pequeños, sin saber qué hacer, se escondían en tinajas, debajo de mesas, detrás de cortinas, esperando a que sus madres despertaran de un sueño que era la muerte. Se han hallado restos óseos de infantes dentro de recipientes domésticos sellados por la desesperación, no por la intención. Religiosos que en otro tiempo habrían recogido a los desamparados, ahora evitaban mirarlos. Ni Dios mira ya a los niños.
se lee en una nota marginal de un salterio monástico encontrado en las afueras de la ciudad. Las calles, entonces, se volvieron escenario de la mayor deshumanización conocida, el olvido de la infancia. Pero no fue el olvido lo más atroz, fue la depredación. Con la ciudad rebasada por la muerte, los animales se adaptaron. Perros callejeros, primero carroñeros, comenzaron a alimentarse de los cuerpos de los muertos, luego, cuando esos escasearon, de los moribundos, y al final, de los vivos. Varias crónicas mencionan que grupos de perros atacaban a niños dormidos en portales o acurrucados en callejones. No había piedad. El hambre no conoce compasión. El miedo a estos ataques fue tal que se ordenó el exterminio de todos los perros y gatos de la ciudad. Sin embargo, el remedio trajo una nueva maldición. Las ratas, sin enemigos naturales, se multiplicaron descontroladamente, acelerando aún más la propagación de la peste. Hay un testimonio, atribuido a un escriba anónimo, que narra el hallazgo de una cuna intacta en medio de una plaza. Dentro, un niño sin vida. Junto a él, marcas de dientes pequeños y sangre. La peste también se manifestó con una rapidez aterradora. Muchos niños quedaron solos simplemente porque sus padres se levantaron un día con fiebre y no sobrevivieron hasta la noche. Algunas mujeres murieron aún con el hijo en brazos. Panaderos se desplomaban sobre hornos encendidos. Madres, junto al fuego, con los ojos abiertos y sin aliento, mientras sus hijos gateaban entre cadáveres tibios. Una de las imágenes más desgarradoras que se repite en los relatos. Niños sentados junto a cuerpos sin vida, esperando, sin comprender, creyendo que aún dormían, hasta que el hambre, la enfermedad o los perros los alcanzaban primero. Y así, en medio de tanta oscuridad, quedó claro que los más pequeños no conocieron el pecado ni la redención. No sabían rezar, no supieron huir, no entendieron el castigo, solo supieron del frío, del hambre y del dolor que vino con los colmillos. No todas las casas fueron tocadas, no todas las calles murieron por igual, y no todos los hombres cayeron. Esa fue una de las verdades más aterradoras que se impusieron durante el apogeo de la peste. Parecía elegir, no con lógica médica, no con aleatoriedad, con una voluntad que la ciencia del siglo VI no podía explicar y que la religión no alcanzaba a contener. Procopio de Cesarea, testigo presencial de la tragedia, escribió con desconcierto que había barrios enteros arrasados por completo, salvo una única vivienda. En ocasiones, familias enteras sucumbían, excepto un niño pequeño, un esclavo anciano o una mujer que no salía de casa desde hacía años. La lógica del contagio no servía. Lo que se instaló entonces fue algo más oscuro, la idea de que la peste tenía conciencia, que juzgaba, que distinguía. Muchos comenzaron a marcar las puertas de sus casas con cruces, con aceite, con sangre de cordero o símbolos aún más antiguos. Velas encendidas día y noche, sal sobre el umbral, plegarias susurradas con temor. Pero nada garantizaba salvación. Las casas se convirtieron en campos de sentencia, y cada amanecer era un veredicto nuevo. Los sacerdotes, incapaces de explicar la selectividad de la enfermedad, comenzaron a insinuar que la peste era una herramienta de Dios, una que purgaba a los impuros y pasaba por alto a los limpios de espíritu. Aquello, lejos de brindar consuelo, desató una ola de linchamientos y persecuciones. Familias pobres, extranjeros, judíos, herejes sospechosos, todos comenzaron a ser señalados como culpables de atraer la ira divina. Pero el juicio más inquietante fue el que pesó sobre el propio emperador. Justinianus enfermó en los días más oscuros de la plaga. Fiebre desbordada, bubones visibles, alucinaciones registradas por sus médicos y sirvientes.
Se temió su muerte, y sin embargo, no murió. Su recuperación, abrupta e inexplicable, dividió a la opinión pública del imperio. Unos lo consideraron milagro, otros advertencia. Procopio, en su obra secreta Historia Arcana, llegó a escribir que Justiniano volvió de la enfermedad sin alma visible, con la voz hueca como un eco de piedra. Su mirada, según los rumores que circularon con temor, ya no mostraba emoción. No pestañeaba ante la muerte, ni siquiera ante la de los suyos. El miedo no era su poder, era lo que había visto o pactado durante su delirio febril. El pueblo murmuraba que el emperador había negociado su vida a cambio de algo impensable, que su resurrección no era divina, sino resultado de un trato sellado en las sombras, y no faltaron quienes afirmaron que, desde su recuperación, su sombra ya no coincidía con la de su cuerpo. Con el tiempo, incluso los rituales sagrados comenzaron a perder sentido. Las procesiones provocaban contagios masivos. Los ayunos debilitaban a los fieles. Las oraciones parecían no ser escuchadas. Y cuando los sacerdotes caían, no había nadie para enterrar sus cuerpos ni para leer los salmos. En ese vacío surgieron profetas callejeros, portadores de mensajes oscuros, que afirmaban que la peste no era una enfermedad, sino un juicio, que no se curaría con medicina, sino con sangre, con renuncia, con el fin del mundo conocido. Y así, la peste se convirtió en una conciencia sin rostro, una inteligencia invisible que dictaba su ley. Ya no era una plaga, era un juicio que no necesitaba tribunal. Cuando la carne se corrompe más rápido que la tierra puede acogerla, los vivos comienzan a ver cosas que no entienden, o, al menos, a temer que lo que entienden ya no les sirve. La peste de Justiniano no solo destruyó cuerpos, desfiguró la percepción misma de la muerte. En el silencio de las noches sin luto, en las aldeas donde nadie quedaba para cerrar los ojos de los caídos, nació una angustia más profunda. ¿Y si los muertos no habían terminado de irse? Los testimonios recogidos en los márgenes de los manuscritos bizantinos, en cartas y confesiones no oficiales, hablaban de cosas que la historia oficial se negó a registrar. Golpes dentro de las tumbas al anochecer. Voces que surgían de las grietas abiertas por la descomposición. Figuras errantes, sin rostro, que cruzaban las calles de Constantinopla como sombras que no debían estar allí. En los barrios más azotados por la peste, algunos afirmaron haber visto a sus familiares muertos caminar brevemente, tambaleantes, antes de desplomarse de nuevo. Otros juraban haber sentido el peso de sus manos en los umbrales de sus casas, pidiendo entrar. Las historias no eran uniformes, pero coincidían en un sentimiento insoportable. Los cadáveres no descansaban, o no podían. El miedo a los apestados reanimados creció tanto que algunas comunidades rurales comenzaron a quemar cuerpos antes de que la enfermedad los matara. Ante los primeros síntomas, una fiebre repentina, una hinchazón en la ingle, un delirio leve, se cerraban las puertas. A veces, con el enfermo aún consciente adentro, otras con antorchas y aceite. No se trataba de crueldad, sino de miedo absoluto, no a la muerte, sino a aquello que pudiera venir después. Incluso las manifestaciones físicas de la peste comenzaron a alimentar este terror. Algunos cuerpos sangraban por los ojos, las encías, o por heridas que no estaban antes. Las bubas estallaban con pus negro que infectaba a quien tocara una sola gota. En algunos casos el líquido era tan espeso y oscuro que parecía tener vida propia. Se llegó a decir que aquella sangre no pertenecía al cuerpo, sino que lo había poseído. Los monjes comenzaron a colocar amuletos, sal bendita
y cruces sobre los muertos como si temieran que pudieran despertar. Pero la abominación más difícil de enfrentar fue la profanación sistemática de la muerte. En medio del colapso, surgieron rutas clandestinas de comercio de cadáveres. Los cuerpos más frescos eran sacados de Constantinopla en secreto, ocultos en carretas de heno o cofres sellados. Su destino: los talleres y círculos médicos del norte de África, donde científicos musulmanes intentaban estudiar la anatomía de la peste. No todos lo hacían por conocimiento. Algunos, según se murmuraba, buscaban invocar entidades antiguas a través del contacto con la carne infecta. En Siria y Egipto, los huesos llegaban marcados, grabados con símbolos que no todos podían descifrar. En Constantinopla, los desaparecidos aumentaban en las listas no oficiales. Familias enteras reportaban la ausencia de cadáveres de sus muertos, que nunca fueron hallados ni enterrados. Nadie investigaba, nadie preguntaba. El imperio callaba. La peste al final no solo mató, profanó, vació el alma de la muerte misma. El rito dejó de tener sentido. El cuerpo dejó de ser sagrado. La línea entre lo que estaba vivo y lo que debía descansar se volvió irreconocible. Y cuando la muerte deja de ser final, el miedo ya no tiene forma, tiene voz, tiene sombra y nunca deja de caminar. Al final del segundo año de peste, el Imperio bizantino seguía existiendo, pero ya no era el mismo, ni su geografía, ni su población, ni su memoria. Constantinopla continuaba en pie, pero lo hacía sobre una base de huesos. La ciudad, como muchas otras del imperio, se convirtió en un palimpsesto de vida y muerte. Capas superpuestas de calles donde caminaban los pocos que quedaban, sobre pasadizos sellados, sótanos colapsados y criptas llenas de cadáveres sin nombre. Ya no había diferencia entre una tumba y una casa. La primera gran mentira fue la estadística. El emperador Justiniano, consciente del riesgo de colapso institucional, ordenó ocultar la magnitud del desastre. Las cifras reales se quemaron, se destruyeron padrones civiles y se reescribieron los archivos religiosos. Se contaban solo los que respiraban, no los que yacían. Las fosas comunes nunca fueron censadas. Se redactaron informes con muertos razonables para que la imagen de Roma no se fracturara ante sus aliados o enemigos. Lo que quedaba del Estado funcionaba como un cadáver embalsamado, conservado en su forma externa, pero vacío por dentro. Oficinas públicas que nunca reabrieron. Regiones enteras del imperio que ya no enviaban tributos ni informes. Las calles de Constantinopla eran recorridas por burócratas sin oficina, guardias sin órdenes, funcionarios sin poder. En los barrios más devastados, los propios supervivientes fingían que aún vivían vecinos a su alrededor, para no ser los últimos. La demografía desapareció, literalmente. En algunos barrios se contaban 100 cadáveres por cada habitante. Muchas viviendas fueron selladas y olvidadas, otras ocupadas por animales salvajes. Hubo zonas del imperio, particularmente en las provincias rurales, donde pueblos enteros desaparecieron sin dejar un solo testigo. El tiempo borró sus nombres, sus cultos, sus árboles genealógicos. Sus iglesias quedaron en ruinas, los campos sin cultivar. La cartografía misma cambió. Se volvieron espacios en blanco en los mapas imperiales. Y en medio del silencio emergió algo aún más inquietante: la proliferación de cultos oscuros. Cuando la peste anuló la capacidad del cristianismo oficial de dar sentido al sufrimiento, otros discursos ocuparon el vacío. Grupos gnósticos extremos, herejes itinerantes, profetas autoproclamados. Algunos veían la peste como un castigo, otros como purificación y otros como prueba de que Dios había muerto y que otras entidades ahora gobernaban el cosmos.
Se practicaron rituales subterráneos. Se encontraron restos de animales sacrificados en círculos, huesos humanos con símbolos grabados en su superficie y oraciones talladas en piedra dedicadas no a santos, sino a fuerzas sin nombre. En algunas cavernas cerca del Mar Negro, se documentaron ceremonias donde se flagelaban hasta perder el conocimiento, convencidos de que así podrían expulsar el veneno del aire de sus cuerpos. En el corazón mismo de Constantinopla, mujeres que afirmaban estar embarazadas del ángel exterminador eran veneradas como redentoras. A ellas se les ofrecían alimentos, flores y a veces niños. Nadie sabía exactamente qué hacían con ellos. La Iglesia, sin capacidad ni estructura, no pudo detener la multiplicación de estas sectas. Muchos de sus propios clérigos habían muerto, y los que quedaban callaban. Lo que alguna vez fue un imperio de mármol, códices y liturgia, se transformó en un espacio regido por ruinas, cenizas y susurros. Una civilización que aún conservaba su escudo y su corona, pero que se había deshecho por dentro. La peste no solo mató personas, aniquiló la idea misma de orden. El imperio ya no era un organismo, era un resto. Y cuando una sociedad queda reducida a sus huesos, ya no necesita sepultureros, solo testigos